La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, comparto con ustedes esta hermosa oportunidad de anunciar la palabra de Dios, un mensaje que nos ayude a reflexionar, a interiorizar, a meditar, siempre en torno a la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar acerca de esa expresión bíblica que está en la carta a los Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto de ser viva y eficaz? ¿Qué significa esto también cuando habla de que es una espada de doble filo? Todos los libros del mundo, de todos los libros del mundo, la Biblia es el único sobrenatural. Así, es el único sobrenatural. Por lo tanto, ver el sentido de que esta palabra refresca nuestra vida, de que esta palabra nos dinamiza, que esta palabra nos inspire, es porque es la esencia del Espíritu Santo presente en esta palabra. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Me llama la atención la metáfora que utiliza el escritor bíblico sobre la espada de doble filo. Habla de eficacia, habla de que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios ciertamente es viva, la palabra de Dios, y eficaz. O sea, es hermoso estos conceptos que se nos transmiten en el texto, porque la palabra de Dios tiene un sentido no de muerte, sino de vida, porque Dios es amor. Y este Dios que es amor nos ha dado esta palabra para inspirarnos, para animarnos, por supuesto, para corregirnos, pero también para saber vivir la vida conforme a sus propósitos, a los deseos de Dios. Por lo tanto, pensar un poco en la palabra, de esa figura, de esa metáfora de la espada, llama poderosamente la atención. Cuando habla de doble filo, una espada de doble filo, comúnmente las espadas solamente tienen por un lado el filo, ¿no? Pero habla de una espada de doble filo, o sea que es una espada cortante en dos direcciones. Es una palabra, la palabra de Dios va cortando en dos direcciones, o sea, nada está oculto ante la palabra, por eso va penetrando. Ese poder penetrante de la palabra también es válido reflexionarlo, porque cada uno de nosotros debemos de ser personas, entender que la palabra alcanza la profundidad menos pensada en nosotros. ¿Qué significa esto? Alcanza el alma, el espíritu, las coyunturas, dice la médula de los huesos, o sea, va penetrando toda esa realidad humana, Ante la palabra no podemos engañarnos, ante la palabra no, por eso es que la palabra es reveladora, por eso es que es viva y eficaz, porque penetra, y al penetrar duele, porque al penetrar nos da claridad, al dejar penetrar la palabra de Dios en nuestra vida, nos saca del mundo de la mentira, nos saca del mundo de la oscuridad. Entonces, cuando yo dejo que la palabra penetre en mi vida, entonces voy entendiendo que Dios aspira a que yo viva de mejor manera, de que Dios tiene un proyecto y ese proyecto es tan lindo que me lleva hacia la santidad. Cuando yo tomo la palabra para manipularla y que no penetre en mi vida, sino para que penetre en los demás, eso no es correcto. Por lo tanto, esta palabra de doble filo tiene un poder penetrante, pero a la vez la palabra nos ayuda a discernir. Discernir, que implica juzgar, separar los pensamientos, las intenciones del corazón, sabiendo distinguir entre lo que edifica y no edifica, entre lo que es bueno y lo que no es bueno.
Entonces, la palabra, en la medida que yo voy dejando que la palabra penetre en mi vida se va volviendo, se va transformando y por lo tanto esa palabra se vuelve más eficaz en mi vida, porque como va penetrando mi conciencia, mi conocimiento, mi mundo interior, entonces me voy dando cuenta de que el Señor se va mostrando, el Señor se va revelando. Por lo tanto, la palabra de Dios no deja nada oculto. La palabra de Dios no deja nada oculto, expone la verdad de cada uno de nosotros, que estoy en pecado, que no he perdonado, que no soy capaz de amar de la manera como debería hacerlo, pues no lo soy. Entonces la palabra, como viva y eficaz, me va confrontando con esta realidad, con mi realidad, que aparentemente la quiero ocultar, que no quiero encarar, que no quiero afrontar, pero que me va haciendo ver que voy por el camino del bien o voy por el camino del mal, que yo soy el que decido. Por eso la palabra de Dios y la vida del creyente están íntimamente unidas. Son, indisolubles. La vida del creyente y la palabra de Dios son un binomio. Por lo tanto, el anhelo de Dios para con nosotros es la santidad. Y esta santidad provoca, inspira en nosotros un cambio de vida. Por eso insisto en que la palabra de Dios y la vida del creyente, la vida del discípulo de Cristo, están unidas, son indisolubles. Por eso, a la luz de la palabra debemos de saber interpretar los acontecimientos de nuestra existencia. Siempre tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Siempre tiene que haber esa apertura, ese interés por escrutar la palabra de Dios. Por los diferentes acontecimientos que suceden en nuestra existencia. Entonces, sea alegría o tristeza, salud o enfermedad, no importa lo que estemos viviendo, cercanía a la palabra. Dejar que esta palabra penetre. La palabra de Dios no es para leer hechos históricos, o sea, hechos que quedaron en el pasado nada más, no. Esos hechos históricos, esos hechos que acontecieron siglos atrás, se siguen repitiendo hoy en día. Entonces, la palabra nos sirve como una brújula, como un sentido orientador de cómo mejorar, cómo aprender, cómo vivir, cómo asumir toda esta realidad humana a la luz de la palabra. Hermoso ver cómo septiembre es el mes, por ejemplo, de la Biblia. Y en septiembre deberíamos de tomar conciencia, no solamente ese mes, pero que nos serviría para orar con la palabra de Dios, orar desde la palabra de Dios, enamorarnos más de la palabra, porque es viva y eficaz, por lo tanto, nos da esa salud espiritual, nos alimenta en la esperanza. Y es ahí donde entender que la Biblia, la palabra de Dios, no es algo estático, no, es algo dinámico, porque cuando nos vamos adentrando a una disciplina en relación a la palabra de Dios, a escrutarla, meditarla, si quieres estudiarla, entonces te va haciendo ver que no es un libro estático, que te va promoviendo la vida, que te va inspirando, te va haciendo, por ejemplo, meter el freno, pensar en esto, en esta debilidad, en esta situación, en esto que te invita a la palabra y que quizás te cuesta un poco hacerlo, como amar, perdonar, servir, renunciar. Entonces, todo esto es clave. La palabra de Dios es esa fuerza dinámica que inspira nuestra vida espiritual. Por eso, una vida espiritual sin la palabra de Dios es una vida sin vida, es una vida reseca. Eso es como cuando tienes el problema de la resequedad en la piel y te incomoda, te molesta. Pues así es la vida cristiana de una persona que no está cerca de la palabra. Es reseca, es una vida
simplemente externa, no hay profundidad, no hay intimidad, porque la palabra de Dios, como es viva y eficaz, y es como esa espada que va penetrando, ¿qué es lo que produce? Transforma a la persona. La va transformando en la medida que la vamos meditando, la vamos asumiendo, la vamos escuchando, la vamos encarnando. En la medida que voy asumiendo esta palabra me lleva a ir transformando, por la acción del Espíritu Santo, por supuesto. La palabra, en la medida que yo voy acercándome, como es una palabra viva y eficaz, me va ayudando a discernir las intenciones del corazón, a discernir los pensamientos, a discernir mis deseos, mis impulsos carnales. Entonces, todo este sentido de valorar esta palabra, que es viva y eficaz, entonces va dando como fruto en mi vida mayor conciencia de lo que es el pecado, mayor interés por una vida en conversión y mayor autenticidad, conciencia de que soy testigo de Cristo. Y porque soy testigo de Cristo, estoy llamado a poner en práctica la palabra, a vivir a la luz de la palabra. Por eso siempre el camino de la fe es una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal. Por eso San Pablo va a llegar a decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. A la luz de la palabra vamos encontrando ese conflicto, vamos teniendo más claridad sobre ese conflicto, el conflicto que provoca la carne a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, desde este espíritu voy a la luz de la palabra, que es viva y eficaz, tomando conciencia esta debilidad humana, la cual pongo de mi parte para que vaya menguando. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va llevando a una experiencia profundamente activa en relación con el Espíritu Santo, profundamente activa porque va llevando a que nuestra vida de creyentes sea lo voy a decir así, sea funcionable, o sea, que funcione para bien de los demás. O sea, llevar una vida creíble a la luz de la palabra. Por eso es importante la coherencia entre lo que dice la palabra, lo que yo asumo en la palabra y mi conducta. Una cosa es hablar de la palabra, otra cosa es asumir la palabra para vivir esa palabra. Entonces, muchas veces, una de las gravísimas situaciones que tenemos en nuestra vida cristiana es que somos más teoría, menos vivencia. Entonces, la palabra me va confrontando en esa realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, por ser viva, por ser eficaz, no pierde su actualidad. No pierde. La palabra de Dios es actual. Es actual. Es actual. No sé si te ha pasado. Lees un texto de la palabra de Dios en un momento de oración y ahí llegas al convencimiento que Dios te habló. Que te llamó la atención esto, que te ayuda a reflexionar lo otro. Entonces, esa palabra de Dios que se va revelando, se va mostrando, va nutriendo mi vida. ¿Por qué? Porque no pierde actualidad, no pierde vigencia. Porque al acercarme a la palabra de Dios, también me da esta fuerza interior, que es una fuerza impredecible, que es una fuerza que inspira, es una fuerza que viene a calmar mi mundo interior, a refrescar mi pensamiento. Es esta palabra de Dios que me da la fuerza de alimentar la esperanza, de compartir con otros esta palabra, de comunicar a otros la buena nueva. Entonces va actuando misteriosamente esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios me centro en el término eficaz, porque cumple lo que dice. ¿Sabe cómo es la palabra de Dios en esa dimensión de eficacia de la palabra? Es como cuando tú reseteas la computadora, cuando reinicia la computadora, cuando reinicias el celular, la tablet, la reseteas, la reinicias. Pues la palabra de Dios, como es viva y eficaz, tiene el poder de reiniciar nuestra vida. Y para reiniciar nuestra vida, entonces nos lleva como a un momento de confrontación, ¿no? A un momento de confrontación. ¿Por qué me confronta la palabra? Porque quizás estoy en pecado, porque quizás
estoy obviando algo y la palabra viene y me confronta. Me confronta en tal sentido que realiza en mí como una especie de examen de conciencia y me va llevando a un examen de conciencia donde me voy dando cuenta en qué he dejado de hacer, en qué debo de mejorar, a qué debo de renunciar, y me va confrontando tan fuertemente que es como una invitación a grito abierto a la conversión. Conviértete, conviértete. Entonces, siempre esta palabra que es eficaz, porque es viva también, siempre nos va a confrontar. Siempre alguna frase, alguna palabra y ¡boom! Sientes como ese golpetazo allí. ¿Por qué? Porque es la manera como vamos conociendo a Cristo y como Cristo se va revelando en nuestra vida. Bien lo decía San Jerónimo, ¿no? Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, este Cristo que se revela en la palabra me confronta. Y me confronta desde su misericordia. Y me confronta para bien de mi propia vida. Me confronta, ¿por qué? Porque debo de entender algo. Toda la vida y toda la espiritualidad de mi ser como hombre creyente debe de estar impregnada por la palabra de Dios. Debo dejarme impregnar por la palabra de Dios. No solamente memorizar textos, no, es válido memorizar textos, pero más que todo impregnar, es dejar que esto que está en la memoria, de tanto texto que retengo en la memoria, lo baje al corazón. Sea capaz de bajarlo al corazón. Porque cuando lo bajo al corazón, entonces lo llevo a la vida. Lo llevo a la vida. Y es ahí donde entonces vivo más conscientemente mi proceso de conversión y aspiro a una vida en santidad. ¿Por qué? Porque la palabra penetra mi vida, porque la palabra va cortando todas esas situaciones de pecado que hay en mí y me va proponiendo, me va impulsando ¿a qué? A la paz, a la armonía, a una vida más ejemplar. Por eso es lindísimo ver esta dimensión de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que no es como un libro de cuentos. Leo la Biblia como un libro de cuentos, un libro de historietas. No. Es palabra para la vida. Es palabra para la vida, porque es palabra de Dios. Por eso cuando estamos en un acto litúrgico y se proclama la palabra, reafirmamos, palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque es una reafirmación, reconocer el origen divino de esta palabra, No del libro, no del formato, cómo es el libro, de qué tipo de página u hoja, no, de la palabra, de lo que contiene el libro, Esta palabra que tiene origen divino, esta palabra que ha brotado del corazón de Dios y se ha ido revelando paulatinamente, se fue conformando y ahora la tengo yo aquí frente a mí, la debo de tener ante mis ojos, la debo de tener en mi boca, en mis oídos, la debo de tener en mi corazón para hacer la vida. Por eso es fundamental el hecho de entender cómo el profeta menor Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice algo muy fuerte, algo muy interesante. Amós 8:11, he aquí que vienen días en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Repito el texto, Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí que vienen días en que yo mandaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, esa necesidad de la palabra de Dios tiene que ser una necesidad permanente en nuestra vida. Necesito alimentarme de la palabra de Dios en cada momento, todos los días, de manera constante. Eso requiere disciplina. ¿Por qué? Porque estoy convencido, repito, porque estoy convencido que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Y que viene a mi vida. Y viene a mi vida con ese buen anuncio, el anuncio de la misericordia.
el anuncio de la libertad que Dios me propone para mi existencia. La sociedad de hoy, el mundo de hoy, no promueve el creer en la palabra de Dios, no promueve en alimentarnos de la palabra de Dios, no. Y por eso es fundamental la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es anunciar la buena nueva, es anunciar la palabra de este Dios que se le ha confiado. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos tener esa convicción de que la palabra de Dios nos va revelando la voluntad de Dios, el interés de Dios, ese mensaje, ese poder que tiene la palabra sobre la vida del creyente, sobre la vida del ser humano. Por eso hay que tomar tiempo para escrutar la Escritura. Por eso hay que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a enamorarnos de su palabra, amar su palabra, que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestra existencia, en el día a día, el acercarnos a la palabra, para que la palabra penetre, para que la palabra vaya cortando todo aquello, aquella situación de pecado, de maldad que hay en nuestro corazón, para que esta palabra venga a vivificar nuestra existencia, para que esta palabra sea eficaz en nuestra vida a través del perdón, a través de nuestra conducta, a través del testimonio de vida, de nuestro comportamiento, de la manera como interactuamos con los demás. Por eso la palabra contiene una riqueza sublime, maravillosa. Y recuerda, de todos los libros del mundo, la Biblia es el único libro sobrenatural. Así que depende de ti. Depende de ti la manera como te acercas a la palabra de Dios, la manera como permites que esta palabra penetre tu vida, como esa espada que va a ir cortando de doble filo, que va en dos direcciones, porque no somos personas perfectas, no somos personas santas, inmaculadas, y que necesitamos que esta palabra vaya penetrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, para que nos vaya liberando, para que vaya cortando todas esas conductas erróneas, esos criterios, esos conceptos que atentan contra la vida muchas veces. Entonces todo esto lo que nos va a propiciar es paz en nuestro corazón, es alegría, es fortaleza, es esperanza. Así que cada uno de nosotros, a razón de lo que hoy hemos recibido, busquemos la palabra de Dios no para simplemente leerla, meditarla, dejar que penetre en nuestra vida, dejar que se adentre en nuestra existencia, para que de esa manera entonces podamos vivir plenamente nuestra vocación de hijos e hijas de Dios. Pido al Señor que te bendiga, te inspire y te renueve a razón de lo que hoy has recibido a la luz de esta proclamación. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.